Todo empezó hace unos 20 años aproximadamente con una pregunta que me hicieron en un examen de español. Y todo terminó de hacer clic hasta hace unos días, cuando fui a ver la película de la Odisea en el cine. Y es que ahorita volvemos hacia la pregunta, pero es que la Odisea nos la explicaron mal. Nos dijeron que la Odisea tiene que ver con una historia épica, con mitología griega, con dioses, con seres mitológicos, con el regreso de Odiseo a Ítaca. Y en realidad eso es simplemente el paquete, el envoltorio, el escenario donde realmente se está dando la historia que conecta y hace que todavía el día de hoy la Odisea siga siendo importante y siga siendo referente. Como les decía, hace 20 años o más, cuando estaba en el colegio, era obligatorio la lectura de la Odisea, pero se leía simplemente para presentar un examen. ¿Qué sucedía? Que la gente lo que hacía era buscar un resumen, leían o veían una película que estaba en ese momento disponible, que no era ni tan buena como la que salió ahorita, o pues recurrir hacia ese bicho raro de la generación que sí se leyó el libro. Eso era lo que se hacía y era normalmente suficiente para poder pasar el examen. Pero ese año que me tocó a mí hacer el examen, la profesora de español hizo algo que sacó a todo el mundo de su base. Y fue que el examen solo tenía una pregunta. Y la pregunta era, ¿de qué murió el perro de Odiseo? Era una pregunta que claramente no se iba a responder si solo se basó la persona en resúmenes o en la película o en lo que le contó alguien. Porque no se ve como un dato importante en toda la historia donde hay tantas cosas como les decía ahora, cíclopes y sirenas y todo esto. Entonces la pregunta fue increíble porque ahora lo que estoy viendo es que leímos mal la Odisea. Solo ese bicho raro que lo leyó completo era el que iba a ser capaz de responder esa pregunta. En mi generación yo fui ese bicho raro, leí la Odisea y me gustó tanto que también me leí la Ilíada. Pero como les decía, incluso hasta hace unos días fue que empecé a conectar varios puntos que se los quiero compartir hoy porque me parece que es importante para entender por qué esta historia sigue siendo, como les digo, relevante y sigue siendo importante. Y vamos a empezar, como les digo, con una Ilíada que tiene que ver con la historia de la guerra de Troya. Cuando Odiseo va a la guerra de Troya, ese no es su objetivo. Su objetivo es volver a Ítaca. Ahí es donde realmente él quiere estar. Y algo interesante sobre Odiseo, que es el personaje principal del que vamos a hablar, es que Odiseo no es ni el mejor guerrero ni el más fuerte. Hay otros personajes que a simple vista podrían llamar más la atención, como son Aquiles, como son Héctor, pero no. El personaje que termina robándose el espectáculo es Odiseo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Odiseo es una persona que tiene una capacidad de adaptación increíble, tiene esta visión de que realmente encuentra un camino donde los demás no lo ven. Y eso es lo que hace a Odiseo un gran líder, una persona de confianza incluso para el rey. Porque un líder memorable no es siempre el que sabe más, no es siempre el más técnico, no es el que siempre tiene una respuesta, pero sí es esa persona que tiene esa capacidad de poder encontrar caminos donde los demás no los ven. Y esto nos devuelve a la guerra de Troya. Como les decía, para Odiseo, su propósito era volver a Ítaca. No le importaba necesariamente ganar la guerra, pero esa guerra era lo que se interponía entre él y su objetivo, su propósito de volver. Y había una gran muralla que lo separaba de ese gran objetivo. Así que creó su plan.
Y algo interesante con la guerra de Troya es que era una guerra que ni siquiera era de él, pero él estaba ahí en medio. Y muchos estamos viviendo esa guerra de Troya. Estamos peleando una pelea que no nos corresponde y se está convirtiendo en un muro que no podemos pasar y nos separa de nuestro verdadero objetivo, de nuestro verdadero propósito. Un trabajo que no nos gusta, no sé, expectativas que pueden tener sobre nosotros, terminar una carrera que tal vez ni nos gusta, pero porque nuestros papás nos dijeron que era importante, una relación en la que estamos metidos y simplemente no sabemos cómo terminar. Entonces, cada uno está peleando su guerra de Troya muchas veces. Pero tenemos que entender que nuestra vida va más allá. Cuando tenemos un propósito claro, nos damos cuenta que tenemos que dejar o terminar esa batalla lo más pronto posible. A Odiseo le tomó 10 años poder terminar eso. Entonces, encontrar una forma, un camino para superar esa muralla, ganar esa guerra o terminarla y poder emprender nuestro viaje hacia nuestro propósito es una de las principales lecciones que nos tenemos que llevar de esta historia. Y aquí entra la parte también interesante del regreso, porque lo importante no era necesariamente el viaje como tal o regresar como tal, sino el proceso. Cuando Odiseo empieza este viaje de regreso, empieza a sufrir ciertas pruebas. Entonces, muchas veces vemos el regreso como un castigo. Ese viaje de regreso lo vemos como un castigo porque tiene que superar un montón de cosas. Pero en realidad es un proceso de transformación que él tiene que vivir. Y aprendemos un montón de eso. Situaciones muy complicadas, como por ejemplo la parte del cíclope, donde él logra superar al cíclope, pero por ego, al final revela su nombre. Y esto le trae más problemas de lo que él pudo haber esperado. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Por un ego mal controlado, a pesar de haber logrado algo importante, no podemos disfrutar de esa victoria por no tener la prudencia necesaria al haber logrado ese objetivo, ese triunfo. También tenemos el caso de cuando él tiene que pasar por el canto de las sirenas, donde él decide amarrarse al mástil y pasar escuchando el canto de las sirenas, que es un proceso casi que de sanación interior, porque es donde él escucha no solo cosas que quiere escuchar, sino otras que no quiere escuchar. Y eso nos revela que el autoconocimiento es más fuerte y más importante que la disciplina. Porque cuando te conoces a ti mismo, sabes de lo que sos capaz y de lo que no sos capaz. Y si no sos capaz, por lo menos tenés puntos de conocimiento para poder trabajar y poder enfrentar situaciones que tal vez en este momento sientes que no tienes las herramientas. Pero todo empieza desde el autoconocimiento. Ya después la disciplina y la fuerza de voluntad te ayudan a lograr muchas cosas, pero de nada sirve una disciplina sin ese propósito y sin ese autoconocimiento, porque se termina volviendo casi que un castigo. Entonces esta parte de la sirena nos recuerda eso. Después también cuando tiene que tomar esta decisión entre pasar por ahorita se me escapan los nombres de los seres, que eran uno que era un remolino y el otro un monstruo que se lo va aparte de la tripulación. Y él tiene que tomar esta decisión por cuál de los dos pasa. Y muchas veces en la vida nos sucede lo mismo. No hay una buena opción. Simplemente tenemos que tomar la mejor de las opciones posibles. Y tenemos que tomar la decisión. En el caso de Odiseo era o morían todos o morían unos cuantos. Y era su responsabilidad tomar esa decisión. Y como líderes muchas veces tenemos que pasar por eso con nuestros equipos. Y en nuestra vida también tenemos que tomar una decisión donde o sufrimos mucho o sufrimos un poco menos, pero igual en las dos hay sufrimiento
y tenemos que tomar acción para que las cosas empiecen a caminar. Y algo de lo que vemos también en este proceso del regreso es que inclusive él tiene que ir hasta el Hades por tener respuestas. Y esto es, bueno, es tan poderoso porque él tiene que ir a enfrentarse casi que a sus propios demonios, a sus propios miedos. Eso es lo que nos representa el Hades. Y muchas veces estamos tratando de pelear con cosas externas, cuando lo primero que tenemos que hacer es pelear contra nosotros mismos. Es enfrentarnos a nosotros mismos, ser conscientes, ser honestos, vernos al espejo y decir, en eso estoy mal o en eso estoy bien y tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello para poder superar mis propios bloqueos. Eso es lo que representa ese paso por el Hades, que al final es lo que le termina revelando a él lo que tiene que hacer para poder por fin volver a Ítaca. Y acá es donde volvemos al perro de Odiseo, Argos. Primero quiero decir gracias Christopher Nolan por darle la importancia a este personaje que no había visto en otras películas, porque es un personaje vital en este proceso. Y es que cuando Odiseo vuelve a Ítaca, vuelve disfrazado de mendigo y nadie lo reconoce, ni siquiera sus propios los propios sirvientes que él tenía en su corte. Nadie lo logra reconocer por ese disfraz que él traía, excepto uno. Y ese que lo logró identificar fue su perro Argos, que esperó por 20 años para que su dueño regresara a casa. Y de eso fue lo que murió. De alegría cuando lo vio regresar, cuando lo logró identificar. Ahí es cuando Argos por fin parte. Y eso nos deja una enseñanza muy poderosa. Y es que la gente que realmente te ama, la gente que realmente te conoce, no necesita que uses una corona para identificarte. Ellos conocen tu esencia. Logran ver a través de las diferentes máscaras que puedes tener. Y a veces creemos que lo que necesitamos es un puesto importante para que la gente nos crea, que necesitamos un título más, un curso más, algo diferente para que la gente nos vea de forma diferente. Pero realmente las personas conectan con personas. Y este es el mensaje que nos deja Argos. En este caso, un perro esperó 20 años, que es más de la vida que podría tener un perro generalmente, solo esperando a su amo. Y esto no solo nos habla de la gran lealtad que tienen los animales, pero nos recuerda que las personas siguen personas, conectan con personas, con seres reales, no con puestos, no con títulos, no con logros. Entonces, si queremos tener ese nivel de conexión, necesitamos empezar a trabajar desde la confianza, que la gente nos conozca, que la gente sepa realmente cómo somos, quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Tenemos que tener claro nuestro propósito y empezar a trabajar en nuestra confianza para poder empezar a generar esas conexiones. Porque como les digo, cuando logras conectar con las personas de esa forma, la gente es capaz de seguirte a todo lado. Y como en el caso de Argos, esperar 20 años para volverte a ver porque te reconocen como un verdadero líder. Y al final, aunque él regresa a casa, ese no es el mensaje. O no era lo importante del viaje. Lo importante del viaje de Odiseo es la transformación que él tiene. Él partió siendo una persona a Troya y volvió a Ítaca siendo otra persona. Y esa persona se da por todo lo que pasó. Ese cambio de identidad, ese cambio de ir dejando cosas como el ego, como el orgullo, como el creer saberlo todo, para empezar a actuar desde el autoconocimiento, desde el propósito, desde la confianza, desde la seguridad, desde la tranquilidad.
Y ese era el hombre que necesitaba Ítaca en ese momento para superar la situación en la que estaba. No necesitaba al Odiseo que partió a Troya, necesitaba al Odiseo que volvió a Ítaca. Y ese es el mensaje que quiero que te lleves hoy. Porque una vez que superes tu guerra de Troya y entiendas dónde está tu Ítaca, tu objetivo no va a ser llegar a Ítaca. Porque en el viaje puedes encontrar muchos obstáculos. Tu objetivo en ese viaje es transformarte en la persona capaz de gobernar tu Ítaca. Y esto me lleva a la frase de el poema de Ítaca. Ahorita se me escapa el nombre del autor, pero dice que tu viaje a Ítaca sea largo y lleno de aventuras. Y es por eso. Porque entre más cosas pasemos, entre más largo sea nuestro viaje, más tiempo para poder lograr esa transformación vamos a tener. Porque como les digo, nos dijeron que la Odisea trataba de mitología griega, trataba de dioses, de monstruos, de un regreso de un rey. Pero en realidad la Odisea lo que siempre trató es del cambio, de la transformación, de perseguir un propósito y más que alcanzarlo, en transformarnos en la persona que es digna de ese propósito y que va a ser digna de gobernar su vida. Por eso es que la Odisea todavía al día de hoy es tan relevante y por eso la pregunta que me hicieron hace 20 años el día de hoy tiene más sentido que nunca, porque muchas veces andamos buscando atajos, como un resumen de un libro, como una película para no tener que leer todo el libro. En ese momento, como fue el caso de mis compañeros para poder hacer el examen, ahorita estamos utilizando herramientas para tratar de acelerar esos procesos. Los 3 pasos para la felicidad, los 5 pasos para ser un mejor líder, todo así como rápido, cuando en realidad tienes que vivir el proceso, tienes que vivir la transformación, porque de nuevo Odiseo, que partió a Troya, no era el mismo que volvió, porque el que volvió era el hombre que era capaz de gobernar en ese momento. Y lo mismo es lo que necesitas pasar tú ahora. No tienes que buscar ese tipo de atajos, no porque no sirvan, es importante conocer, es importante entender también y captar la mayor cantidad de conocimiento muchas veces, pero lo más importante es cómo estás viviendo tu historia, cómo estás leyendo ese libro, porque cuando te hagan la verdadera pregunta, ahí es donde va a estar la respuesta, ahí es donde vas a demostrar que eres la persona capaz de gobernar tu Ítaca.